Sin precedentes para el sector turístico del Ecuador. El 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, se reconocerá a los actores de la gestión travel en el país, los responsables de alucinantes momentos para los viajeros ávidos y para los comensales curiosos. El evento, bajo el sello de Ecos, reconocerá a los mejores destinos, restaurantes y más a lo largo de una veintena de categorías. Regístrate en nuestro Instagram, @travelk.es. Atención, este es un boletín Jack especial. Deja todo lo que estés haciendo y pon mucha atención, porque ahora puedes comprar tu nuevo Sub Jack con los mejores precios y beneficios del mercado, solo por este mes de octubre. Así es, visita nuestros concesionarios en Quito, Avenida de los Granados, E14, 215 y Eloy Alfaro, o en el Valle de los Chillos, Avenida San Luis, sin número y Novena Transversal San Rafael. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas, compra tu casa ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Gracias a Produbanco, Confiteca, BIES, Diario Metro, Creamedios y Banco Pichincha. Celebra cada ahorro como un gol, con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorro, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Jorge Salles, académico; el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, embajador de carrera; y el doctor Esteban Santos, académico, jurista internacionalista. Bienvenidos a este espacio. Queremos plantear algunos temas vinculados con la coyuntura, con la historia reciente y también con hechos como los 60 años de la crisis de los misiles, que es bueno recordar para procesar la historia y no repetir esos errores que se han cometido en el planeta. También hablar de la tensión que continúa por la invasión de Rusia a Ucrania. Y finalmente hablar también de ese gran desafío en ese gigante de América Latina como es Brasil, la definición en las urnas del nuevo presidente de Brasil. Bienvenidos a nuestros invitados. Quisiera empezar con el doctor Jorge Salles. Doctor Salles, el primer tema: ¿qué significado tiene 60 años de la crisis de los misiles? Muy buen día. Miguel, buenos días. Permítame saludar al embajador Fernández de Córdoba. Gusto verle, embajador, y a mi directo discípulo Esteban Santos. Miguel, me parece muy apropiado que rememoremos ese terrible momento en el cual, como he escrito más de una ocasión, yo creo que la humanidad estuvo lo más cerca que jamás hemos llegado a estar a nuestra aniquilación. Estuvimos muy cerca a una confrontación nuclear terrible. Y el significado más importante que yo le asigno a esta conmemoración, Miguel, por la cual nuevamente le felicito y le agradezco, es que nos trae a recuerdo el hecho que situaciones así de difíciles, tensas y peligrosas pueden ser resueltas, como fue resuelta aquella, por la vía de la negociación diplomática. Es un extraordinario ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de resolución de un conflicto, repito, tal vez el más mortalmente peligroso que ha enfrentado la humanidad,
aplicando las metodologías y las teorías de la negociación, de la búsqueda de resolución de conflictos que sea mutuamente satisfactoria para las partes, que existen entre nosotros hoy, pero que lamentablemente todavía no se aplican en la magnitud y en la amplitud que sería deseable. Doctor Salle, eso, para hacer escarnio de lo que sucediera y que no debiera repetirse, porque hoy tenemos otros fantasmas. Si antes fue la crisis de los misiles, hoy hay los fantasmas de las bombas nucleares. ¿Cómo hacer conciencia para que esos hechos no se repitieran? Bueno, una de las formas de hacer conciencia es hacer exactamente lo que usted está haciendo, y por lo cual le vuelvo a felicitar. Es simplemente recordar y reflexionar sobre la importancia, por sobre todo lo demás, de la resolución negociada de esa crisis. Simplemente ampliar la conciencia, difundir la reflexión acerca de ese extraordinariamente peligroso momento y el hecho de que hubo la posibilidad de resolverlo, lo cual luego puede llevar a distintas reflexiones adicionales, incluidas cuáles son las condiciones que hicieron y en otros momentos pueden hacer factibles esas resoluciones negociadas aún en condiciones tan extremas como la crisis de los misiles, el momento de más clara confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se dio en toda la Guerra Fría. Miguel, el camino a lograr los progresos que creo que pretendemos, si me permiten hablar por ellos, pretendemos representar el embajador Fernández de Córdoba, el doctor Santos, yo, que hemos dedicado de distintas maneras nuestras vidas a la búsqueda de solución negociada de conflictos. Bueno, Esteban, tú todavía estás joven, estás dedicando. El embajador y yo hemos dedicado nuestras vidas enteras a esta búsqueda de la resolución negociada de conflictos, y la manera más clara de difundir y de lograr que esto se vuelva más y más la realidad de la humanidad es precisamente difundiendo experiencias, reflexionando sobre ellas, por lo cual nuevamente mi agradecimiento y felicitación, Miguel. Bienvenido al embajador, muchas gracias, doctor Salles. Bienvenido al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Qué le trae a la mente los 60 años de la crisis de los misiles? Muy buen día. Buenos días, es un gusto conversar con ustedes, con todos ustedes. Bueno, evidentemente lo que es más claro, porque 1962 ya estaba en plena actividad, yo estaba en la universidad, y fue un momento muy crítico en que se veía que una confrontación nuclear iba a ser muchísimo más grave de lo que fue los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el Japón, en Nagasaki y Hiroshima. Las bombas que poseían tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, particularmente Estados Unidos en ese momento, que era la primera potencia nuclear, eran mucho más poderosas que las que se habían utilizado en 1945. Es decir, que de utilizarse el armamento nuclear, la destrucción iba a ser no solamente para Estados Unidos, no solamente para Cuba y para Rusia, sino para el resto de la humanidad. Un enfrentamiento de este tipo que llegó al punto casi de simplemente de aplastar el botón de lanzamiento de los misiles, pues había la conciencia muy clara de todos de los líderes. Me refiero al presidente Kennedy y me refiero a Nikita Khrushchev, que obviamente tuvieron que negociar prácticamente en poquísimas horas. La crisis estalla el día 14 de octubre. El día 22 de octubre el presidente Kennedy da un discurso no solamente para los estadounidenses, sino para el mundo, en que denuncia la presencia de armas nucleares en la isla de Cuba, que estaban apuntando a los Estados Unidos. Hay que pensar que Cuba está a 145 millas de la costa de Florida, y la presencia de misiles con alcances de varios miles de kilómetros, 2.000, 2.500 kilómetros, misiles que podían alcanzar Washington, prácticamente todo el suroeste de los Estados Unidos, México, el Caribe, parte del norte de Sudamérica,
pues era una situación sumamente grave, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Obviamente que en los días, desde el día 22 al día 28, que termina la crisis de ese mes, fueron días de una expectativa tremenda para toda la humanidad, porque se veía en un momento dado de que no había salida. Inicialmente, cuando hace el anuncio el presidente Kennedy, ¿no? Da dos directrices muy importantes. La una habla de una cuarentena, no de bloqueo. Ahí tiene muchísimo cuidado el presidente Kennedy al cambiar la terminología a cuarentena, porque bloqueo se es considerado realmente como un acto de guerra. La cuarentena es totalmente diferente, para que no puedan ingresar los barcos soviéticos que traían mucho más misiles y más armamento hacia Cuba, a Cuba. Ese es el primer punto fundamental que da el discurso de Kennedy. Pero el segundo establece que Estados Unidos consideraba un ataque a su país cualquier ataque a otro país del hemisferio occidental. Es decir, que cualquier ataque que se producía en cualquier otra parte podía ser asumido por los Estados Unidos, y anunciaba que se realizaría una retaliación al máximo nivel. Tanto es así que por primera vez Estados Unidos declara los niveles de alarma, le pone el nivel 2, que es el nivel anterior al 1, que es el ataque nuclear. Es decir, que prácticamente estaban listos los dos bloques, el bloque comunista encabezado por Rusia y por Estados Unidos, para utilizar todo su armamento nuclear. Y es así que Estados Unidos traslada a Florida la mayor parte de armamento nuclear, no solamente misiles, sino bombarderos y un gran contingente de ejército. Se empieza una negociación en que el presidente Kennedy tenía solamente 3 opciones, de acuerdo con lo que se ha informado. La primera opción es realizar un acercamiento a Nikita Khrushchev y a Castro. La segunda opción es precisamente la del bloqueo o la de la cuarentena que determina, y la tercera es la intervención militar. Kennedy se fue por la segunda opción, a la vez que inmediatamente envió una carta al presidente Khrushchev dándole a conocer la situación, y Khrushchev contesta esta carta, en que simplemente la primera vez contesta ratificando lo que se le había informado a la Casa Blanca a través de un periodista de la BBC, de la ABC de Estados Unidos, en que se decía que Rusia aceptaría que simplemente Estados Unidos declare que no va a invadir a Cuba. Esto es ratificado en la primera carta de Khrushchev. Hay algunas horas en que se produce una segunda carta en que Khrushchev aumenta las peticiones con el retiro de las armas nucleares que Estados Unidos tenía en Turquía. Ante estas dos situaciones extremas, ¿no?, que es agravada por se deriva un avión americano sobrevolando Cuba por misiles rusos. Llegamos al día 28 en que Estados Unidos le propone a Khrushchev comprometerse a no invadir Cuba, ¿no? Khrushchev debería retirar los misiles de Cuba, y Estados Unidos retiraría los misiles de Turquía en secreto posteriormente, cosa que nos enteramos, el mundo se enteró de este arreglo entre los dos líderes mundiales casi después de 25 años. Entonces, ahí, en ese momento, el día 28, la crisis termina. Cuando estuvieron a punto, ahí se ve que la parte diplomática y la parte de negociación fue llevándose al punto ya prácticamente de confrontación militar, que obligó a las partes a ceder. El presidente Kennedy, en su intervención del día 22, había demostrado una firmeza absoluta en sus planteamientos, pero obviamente él se reservaba una flexibilidad de poder negociar con Khrushchev, y cosa similar debe haber hecho Khrushchev. ¿Cuál es la lección?
que los líderes actualmente, los líderes mundiales, y me estoy refiriendo concretamente al presidente Putin, tiene que mirar que sus amenazas de usar sus armas atómicas pueden llevarle a un conflicto que no solamente arrase con Rusia, sino que pueda arrasar prácticamente con casi toda la humanidad, habida cuenta de que las armas nucleares actuales son mucho más poderosas de las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki y de las que se disponía en el año 62. Son mucho más poderosas, la destrucción sería mayor. Entonces, quizás esto haga que se detenga el presidente ruso, simplemente amenaza utilizar para ver cuál es la reacción de sus oponentes, particularmente Ucrania y los países de la OTAN que están respaldando a Ucrania en repeler la agresión rusa, la invasión rusa a sus territorios. Entonces ahí estamos viendo que hay situaciones muy complejas. Por un lado, tenemos la invasión rusa, que se apoderaron de extensas regiones de Ucrania, casi una cantidad equivalente a un 10% del territorio, un poco más tal vez inclusive, pero que en la actualidad, en estos días, las fuerzas ucranianas están recuperando territorios. Y Rusia está realmente en dificultades frente a lo que ocurre. Es el peligro que yo le veo, que se vea acorralado a Putin internamente ante la opinión interna de Rusia, que desconoce exactamente, que cree que esto de Ucrania es una operación militar, es simplemente no es una guerra de invasión, sino es una operación parcial que hace Rusia, pero le está yendo particularmente mal. A esto ha respuesto últimamente Rusia con ataques prácticamente masivos a Ucrania. La destrucción de la infraestructura ucraniana es inmensa. Estamos llegando a un punto en que si no se llega a una negociación, desde mi punto de vista, corremos el riesgo de que se utilicen armas nucleares, se utilice de alguna manera directa a Rusia o con la acusación que le ha hecho en los últimos días el presidente Putin a Ucrania, que va a utilizar una bomba sucia, una bomba negra, que es una utilización de armamento nuclear muy limitado, cosa que ha sido negada por parte de los ucranianos y inclusive por el secretario general de la OTAN, manifestado que eso no es cierto, que quizás le daría un pretexto a Rusia para decir que Ucrania utilizó primero. Vamos a hablar, señor embajador Marcelo Fernández, vamos a profundizar el tema de Rusia-Ucrania. Quisiera un comentario del doctor Esteban Santos respecto de esta crisis de los misiles de hace 60 años. Bien citaba el embajador Marcelo Fernández de Córdoba estar al frente de Estados Unidos, el presidente de entonces John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev desde Rusia, en el escenario de Cuba, que ese momento insurgía con la revolución cubana. Doctor Santos, muy buen día. Estimado Miguel, muchas gracias, y permítame también tener la oportunidad de saludarle al profesor Salles y lo propio al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Creo que es uno de los diplomáticos a quien yo más estimo y que también tuve la oportunidad de compartir en aulas universitarias. En este momento yo estaba terminando de dar este semestre estudiando la cátedra de Diplomacia y Relaciones Consulares, y a mis alumnos les dije, afortunadamente por la virtualidad, no es que se terminó la clase, sino que solo les acompaño a través de este link, porque tengo la oportunidad de conversar con dos profesores a quienes ojalá ustedes los puedan escuchar. Creo que Miguel, también me hago eco de estas palabras de lo importante de conmemorar y de recordar lo que ha pasado en el mundo. Octubre de 1962 se peleaba los Estados Unidos con la Unión Soviética. Octubre de 2022, estamos hablando de los mismos principales actores volviendo a pelearse en un tercer país. Se habla o no se habla de esta guerra proxy, que en su momento fue Cuba y que hoy en día puede ser el espacio ucraniano. Pero el miedo sigue ahí latente, y como muy bien lo ha dicho el embajador Fernández de Córdoba también en este recuento histórico de todas las tensiones que se pudieron dar de cara a lo que terminó siendo pues esta conclusión, y creo que también me quedo con esas palabras del profesor Salles en donde hay que recordar
que fueron uno de los momentos más sensibles en la historia política mundial contemporánea, y que esto se terminó no por una imposición, sino por un acuerdo negociado. Uno no firma la paz con sus amigos, y la importancia de cómo debe primar la técnica, cómo deben primar los intereses y cómo lograr sentarse a discutir sobre un problema que evidentemente le atañe a la humanidad entera. Ahora, el mundo ha cambiado mucho, y estoy de acuerdo que ahora, si bien las armas de destrucción masiva son mucho más fuertes, hay otros tipos de armas que se están viendo y que tienen unas consecuencias y repercusiones mundiales. Estamos viviendo una época en donde la economía del mundo está siendo azotada por el fruto de la inflación que ha causado este conflicto armado. El problema que puede tener muchos países del África, la África subsahariana, sobre todo por la falta de alimento, de los granos que venían principalmente de Ucrania y de parte de Rusia, y de cómo esto también puede afectar y desestabilizar a democracias nacientes, como hoy día en la Unión Europea se está debatiendo el qué va a pasar de cara a estos últimos meses del año, los meses más fríos. Y claro, paradójicamente, aunque con mucho atino, estoy tratando de usar bien los términos aquí, como el señor Putin usa otra arma, y la arma es el gas, la energía, para congelar justamente a los ciudadanos ucranianos y a los ciudadanos europeos que tengan que pagar una cuota, una tarifa mucho mayor, y que vemos eso empieza también a pasar una factura fuerte en las democracias europeas. Vemos cómo hay gobiernos que hace algunos años eran algo que no podíamos pensar que sí podía dar. Cómo llega una señora Meloni en este momento a Italia, cómo llega a la extrema derecha otra vez a este país que no había pasado desde la época de Benito Mussolini, cómo estamos teniendo manifestaciones en Praga, en el Reino Unido, en Alemania, de personas que simplemente no están dispuestas a pasar esa factura de tener que pagar los costos que está teniendo, el elevadísimo costo que está teniendo la electricidad en este momento en esos países. Y claro, esto está siendo utilizado como una arma, como si bien hay el miedo a, como bien se manifestaba, de esta posible arma sucia, y que esta arma pueda ser usada con bandera falsa, y de cómo esto puede subir aún más las hostilidades, que se está intentando hacer para lograr bajarlas y lograr sentarse en una mesa de negociación. Es muy difícil hacerlo, por supuesto, cuando estamos hablando con una persona tan inestable como el señor Putin, que quiere volver a redibujar las fronteras de Europa desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy difícil hacerlo cuando tenemos nuevos actores como la China, como yo me atrevo a decir muchas dictaduras y monarquías en Medio Oriente, que están financiando también directamente a estos esfuerzos del Kremlin. El ver cómo Arabia Saudí, que parecía ser hasta hace poco un gran aliado de los Estados Unidos en la región, luego de este recorte que acaba de darse por parte de la OPEP el número de barriles, es otra arma, porque lo que quiero es subir aún más, enseñar aún más los mercados a través de un precio elevadísimo del petróleo, y esto con las consecuencias sociales que puede tener. Entonces, el mundo está viviendo una época muy sensible, porque los conflictos los seguimos viendo a lo largo y ancho de la humanidad, y esto de la guerra proxy que les mencionaba, que puede pasar el día de mañana entonces con lugares como Taiwán, que están tomando profunda nota de esto, que puede terminar pasando en lugares como, se decía, cuando el gato se descuida, pues entonces los ratones juegan. ¿Qué está pasando con las hostilidades hoy día en lugares como Azerbaiyán, como Armenia, que vuelven a nacer estas tensiones y estas disputas que se daban, que en su momento en esta zona de influencia era Rusia el que controlaba? Pues como la tensión de Rusia está dado del otro lado, pues vemos que vuelven a surgir. Y termino con esto, Miguel, porque parecía que el mundo se estaba caminando hacia otro lado. Hace tan solo para años se mencionaba, recordemos cuando estaba el presidente norteamericano, el señor Donald Trump, él decía que amenazaba a la OTAN con terminar la organización, con que los Estados Unidos se salga, porque los países europeos no estaban cumpliendo con este mandato de por lo menos el 2% de su cuota. El señor Macron decía que la OTAN estaba en acefalía, y ninguno de los países europeos cumplían esta comitiva del por lo menos del 2% de su PIB en armamento, porque, como creo muy bien se lo señaló, pues los silos nucleares, este principio de la mutua destrucción asegurada estaba presente. Si usted llega a tener una tercera guerra mundial
con armas atómicas, siempre se ha dicho que la cuarta sería con palos y piedras. Entonces esto logró de gran manera tener paz, luego se logró tener una paz y una prosperidad en el mundo y sobre todo en Europa occidental, que acaba de romperse con esta agresión por parte de Putin a Ucrania, que no se esperó esta reacción por parte de Occidente, que no se esperó este respaldo económico, financiero, sí, y militar hacia estas hostilidades. Pero bueno, termino, insisto, concluyo con qué podemos hacer para que la historia no se vuelva a repetir y sobre todo tomar nota de lo que han sido esta conmemoración de los 60 años para sacar lecciones de la historia, de cómo se resuelven estas controversias internacionales, si es a través de la imposición de una guerra armada o si por el contrario, y dando completamente la razón, lo que debería darse es entrar a hablar de intereses, sentarse en una mesa de diálogo y lograr, como se ha hecho en ocasiones pasadas, pues resolverlos en el marco del multilateralismo. Vuelvo con el doctor Jorge Salles. Doctor Salles, como secuela de esto que estamos recordando del año 1962, para no repetir, sin embargo, estamos viviendo esta invasión, esta acción cuestionada, demente, de Putin a Ucrania. ¿Cómo evitar que se repitan estas crisis como fue de los misiles, ahora con más sofisticación, con las bombas nucleares, el solo aplastar un botón y esto puede estallar? ¿Cómo evitar eso y superar, doctor Salles? Miguel, eventualmente evitar y superar, y esto hemos conversado en ocasiones anteriores, pasa, creo yo, por eventualmente modificar, y estamos en el esfuerzo quienes estamos en la educación, estamos en el esfuerzo quienes de una u otra forma comunicamos las ideas que estamos compartiendo, pero pasa finalmente por modificar sustancialmente la actitud de toda la humanidad hacia el conflicto. La visión del conflicto en las mentes de lamentablemente una vasta mayoría de nuestros congéneres sigue siendo la visión de oportunidad para o ganar o perder. El concepto aquel que en teoría social describimos como una visión suma cero. Suma cero porque el que gana el uno es lo que pierde el otro, se suman los dos y el resultado es cero. Debemos trabajar en cambiar la forma en que entendemos el conflicto, no como una oportunidad para ver quién se impone, quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién grita más, sino como una oportunidad para resolver, para ser mutuamente constructivos en nuestras vidas. Parte de la actitud, el punto de partida es la actitud que tenemos los humanos hacia el otro. Lamentablemente todavía millones, me atrevo a decir hasta miles de millones de nuestros congéneres tienden a mirar al otro con desprecio, con sentido de propia superioridad, sea racial, sea étnica, sea religiosa, con actitudes que eventualmente permiten, admiten, estimulan incluso la búsqueda de ver quién gana. Es ahí, en esos subestratos fundamentales de nuestra psicología social, de cómo nos vemos, nos miramos, nos tratamos mutuamente, que están las verdaderas posibilidades de prevención. Las metodologías en las cuales trabajamos sus tres invitados, las metodologías de la negociación, las metodologías de la búsqueda de resolución pacífica de las controversias, son básicamente inútiles cuando tratamos de aplicarlas entre personas que lo único que quieren es ver sangre en el ojo del otro y venganza y autoimposición, etcétera. A mí hasta me causa angustia, le confieso, Miguel, el darnos cuenta de que no vamos a esos fondos profundos donde deben generarse cambios. Vamos avanzando. Existe en la humanidad hoy día un concepto que no existía cuando yo era joven y estudiante, el concepto de la inteligencia emocional. Pero ahí está una de las raíces fundamentales de eventualmente evitar. Mientras no vayamos generando cambios en cómo nos comportamos los humanos, mientras no nos vamos volviendo todos nosotros más profundamente humanos, alejándonos de nuestras raíces protohumanas, esencialmente violentas y destructivas,
Estas cosas, Miguel, van a seguir ocurriendo. Y lo que estoy diciendo no es un desafío a corto plazo, es un desafío a largo plazo. Pero hasta que no cambiemos los paradigmas dominantes bajo los cuales habitamos los humanos, es casi inevitable que sigamos en estos terribles sustos, miedos, angustias y eventualmente desastres. Porque bien señala el embajador, bien señala Esteban, el doctor Santos, perdón Esteban, que te trato informalmente. Por favor. Es perfectamente factible que Putin lance una bomba. Evitarlo es solamente el desafío de, a la final, cambiar cómo somos los humanos, cómo nos tratamos mutuamente, cómo resolvemos nuestros conflictos. Consecuentemente, ¿usted ve difícil en estos momentos o vamos a tener todavía una invasión para largo, doctor Salles, de Rusia a Ucrania? Pienso que sí, porque Miguel, el tema de Rusia-Ucrania claramente no se va a resolver este rato por la vía negociada. Se sienta a negociar quien tiene un incentivo para hacerlo. Putin no tiene ningún incentivo para hacerlo. Putin ahora sí tiene que o ganar o salir. Yo pienso que ese va a ser el desenlace final. Yo hago siempre me lleva usted a la riesgosa condición de hacer predicciones. Y yo hago la predicción de que esto finalmente va a conducir al colapso del régimen Putin, pero no rápido. La guerra se va a estancar en el invierno. Es muy difícil proseguir el tipo de guerra que están peleando este rato durante un largo invierno. Yo me temo que tenemos guerra para por lo menos hasta la primavera o verano del próximo año, cuando la situación en Rusia se le vuelve insostenible ya a Putin. Ojalá me equivoque, ojalá sea el colapso de Putin más rápido. Pero el tema se va a resolver, como en efecto está caminando en dirección a salir de ella, por la vía militar. Una vez más estamos entrampados en a ver quién gana, y todos nosotros estamos, por lo menos muchos de nosotros, estamos en la esperanza de que gane Ucrania. Pero ya hemos tomado partido en una guerra nuevamente. El tema está en el terreno absolutamente belicoso de la guerra. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿la solución de conflictos no pudiera ser en la mesa de negociaciones? ¿Ve muy difícil el caso de la invasión de Rusia a Ucrania o vamos a seguir viendo esta invasión que causa tanto daño? Evidentemente que hasta este momento está en una situación absolutamente difícil y con posiciones totalmente contradictorias. Putin está prácticamente acorralado internamente, no tiene otra salida, conforme inclusive medios rusos, medios de la prensa rusa han manifestado, que no tiene a dónde retirarse, por lo tanto tiene que seguir atacando. Y Ucrania no quiere sentarse a una mesa mientras sus territorios estén ocupados por Rusia. Son dos posiciones que no se compadecen para poder sentarse a una negociación y que la negociación sea posible. Porque negociar es ceder ambas partes, tener una posición media que permita que cada una de las partes se sienta que ha triunfado. Y ahí está el ejemplo, ahí está el gran ejemplo de la solución de los misiles del año 62, cuando Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos acepta retirar, aunque sea en secreto, las armas nucleares que tenía en Turquía, y Nikita Khrushchev, por otra parte, acepta el retirar el armamento nuclear prácticamente inmediatamente de Cuba. Entonces se produce en que las dos partes han ganado algo tan ganar este momento con unas posiciones que acabo de mencionar, pues difícilmente. Ucrania está en este momento envalentonada porque sus tropas han recuperado alrededor de 10,000 kilómetros cuadrados. Es algo que jamás pensó Putin que esto podía ocurrir. Putin, por otro lado, ha incrementado los ataques y la destrucción en base de misiles. Entonces, son dos posiciones que están muy difíciles, que yo creo que el momento de negociar, si es que hay visión de las dos partes,
Es el momento en que se vean ya confrontados en la necesidad, sobre todo por parte de Rusia, que no le quede otra alternativa que usar armamento nuclear. Entonces, en ese momento podría sentarse las partes y decir, bueno, arreglemos esto de otra manera. Le veo muy difícil. Creo que tendremos una guerra, como se lo manifestó anteriormente, una guerra por lo menos para un año más. Yo creo que inclusive puede ser más tiempo si se va equilibrando la acción militar y se producen estancamientos en los frentes. No progresan como desean una parte o no progresa como desea la otra parte. Eso es muy difícil de predecir. Vamos a ver. El invierno, como muy bien se lo mencionó, va a ser uno de los factores fundamentales en que la guerra, por lo menos en estos meses, baje de intensidad, pero veamos qué pasa en la primavera y el verano del próximo año, cómo hemos llegado, no solamente Rusia y Ucrania, sino los países occidentales, que son los que más están afectados con las armas que el doctor Santos ha mencionado muy acertadamente, las armas económicas que está usando Rusia, el gas, el petróleo, con la inflación que se ha presentado, con la escasez de productos alimenticios en otras partes del planeta. Todo esto es un conjunto de factores que son muy difíciles de predecir y muy difíciles de manejarlos si no se tiene la visión de que debe primar un sentido de respeto a las normas internacionales, que en este caso Rusia las ha violado al invadir un país con fronteras reconocidas como ha sido Ucrania, las ha violado. Si no hay ese respeto, no hay la decisión de terminar la guerra y la destrucción, esto puede prolongarse por mucho tiempo. Y aquí quiero mencionar algo que sí me han hecho algunas preguntas. ¿Qué puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Debo recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano de Naciones Unidas que puede emitir resoluciones obligatorias, pero este órgano tiene un pero muy grande, que es el veto. Cualquiera de los 5 países, Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia, pueden vetar cualquier acción y el veto de uno suspende cualquier acción. Es decir, que se puede hacer muy poco. Nosotros vamos a tener participación en el Consejo a partir del próximo año, de enero del próximo año, pero muy poco vamos a poder hacer dentro de este marco que tiene una limitación muy grande y que los que deciden realmente si se aplica una resolución o no son los 5 países que he mencionado. ¿Nosotros podemos hacer oír nuestra voz? Sí, podemos hacer oír nuestra voz, pero de ahí nada más. Doctor Esteban Santos, ¿vamos a tener todavía esta invasión de Rusia a Ucrania para largo, como se estima, o por lo menos un año? Impredecible dar un tiempo, pero estas condiciones no van a seguir golpeando duramente al planeta con su incidencia directa o indirecta. Yo con pena suscribo y comparto el que esta guerra todavía está para largo. Yo les comentaba igual a mis alumnos que me doy el trabajo de poner estos VPNs para tratar de entrar a estas páginas bloqueadas, que son páginas básicamente de propaganda hoy por hoy, la prensa escrita en Rusia, porque es penado con penas de 10 a 15 años si es que usted menciona que aquí hay una guerra, si es que habla mal de la guerra o de las élites rusas como tal. Entonces es muy difícil, insisto, tener una opinión del lado del sentir del pueblo ruso que no venga con esta censura tan grande. Y aún así veo los discursos, veo lo beligerante de este estado de propaganda. Justo ayer el presidente, el señor Putin, para mí ya el hoy dictador decía, el periodo de Occidente llega a su fin. Mientras todo esto pasa, yo tengo un Corea del Norte que acaba de lanzar un nuevo misil interbalístico que acaba de sobrevolar al Japón. ¿Por qué pasa esto en este momento? ¿Por qué tengo esta escalada de tensión de la China continental con la isla de Taiwán, como lo mencionábamos? Estos conflictos que todavía han estado latentes desde mucho tiempo en Azerbaiyán o en Armenia, o lo que pueda estar pasando justamente a través de terceros países. Ver
ver cómo hay un repudio casi completo por parte de la comunidad internacional. En la última resolución de Naciones Unidas ya no fueron 141, fueron 143 los países que repudiaron este actuar por parte de Putin. Tendrá unos aliados y aliados otra vez del desespero, lo que pasa con la dictadura de Cuba, lo que está pasando con Nicaragua o el régimen del señor Maduro, que están intentando pues simplemente subsistir. Cuando hablo de Corea del Norte digo, ¿por qué un país tan retrasado en lo que tiene que ver con lo social, con las libertades, con garantías mínimos de estabilidad para su población, comparado con su vecino del sur, que es hoy por hoy una de las principales economías del mundo, Corea del Sur? Y para mí la respuesta es esa, que el régimen de los señores Kim están ahí solo hacen lo que sea por lograr subsistir en el poder. Y eso creo que es algo que si lo extrapolamos a lo que está pasando en Rusia, pues Putin tiene en juego eso, su propia supervivencia. Entonces no va a poder justificar en este momento si es que se llegara a un cese de hostilidades, ¿a cambio de qué? Porque ningún país de la comunidad internacional ha reconocido estos intentos burdos, intentos de anexión de todas estas 4 provincias, el Jersón, Kharkiv, a través de lo que él consideró un referéndum que por supuesto no tuvo ninguna garantía básica. ¿Y qué puede dar a cambio de esto? Todas las cientos de miles de muertes que se siguen dando, toda la depresión económica que está viviendo su país, ¿a cambio de qué? Entonces, las posturas se van tensando y por eso es que viene esta amenaza nuclear. Si ustedes siguen así, pues entonces yo me veo obligado. ¿Y por qué tuve que ingresar yo? Porque Occidente se seguía expandiendo, las fronteras de la OTAN se seguían abriendo. Y como digo, inicialmente yo hablaba y lo tomaba con beneficio inventario este comentario, porque la OTAN estaba en acefalía, como decía Macron. La OTAN tenía presupuestos que no se llegaban a cumplir. Y hoy día el mundo no solo que no lo ve con miedo, casi que aplaude el anuncio de Alemania de rearmarse en más de 100.000 millones de euros, que el Japón otra vez anuncie su mayor presupuesto en armamento desde la Segunda Guerra Mundial, y el mundo lo ve con buenos ojos. Pero el miedo en la geopolítica es que cuando empiezan a moverse estas placas tectónicas, yo veo que existen regímenes o países que quieren lucrar de esto. Entonces, hay malos, porque veo que el precio, esta arma de la electricidad, del gas, sube tanto, entonces tengo que regresar a ver a menos malos, y de repente Irán ya no es tan malo porque quiero llegar a negociar con usted, porque usted puede sí ser un jugador clave en el mercado del petróleo. Venezuela, el régimen de Maduro, otra vez altas comitivas de los Estados Unidos tratando de negociar con el régimen de Maduro, ¿a cambio de qué? Se han dado progresos en el manejo de recursos, de derechos humanos, de oportunidades, de libertad de expresión, pues simplemente un tema de coyuntura política. Muchas dudas se dan a la luz de Emiratos como el de Qatar en torno a las libertades que puedan tener mujeres o grupos vulnerables, comunidades LGBT, por ejemplo, pero hoy día son un aliado de Occidente porque pueden ser unos principales productores de gas licuado, tiene el Mundial de Fútbol que se viene a la vuelta de la esquina, y entonces se vuelven a reconstruir estas alianzas pues internacionales. Y el mítico aliado que parecía, como lo dije también hace un momento, de los saudíes, cuando un señor Joe Biden en campaña dijo, luego de este brutal asesinato que se dio al señor Khashoggi, el ex periodista, cuando un Biden dijo, yo lo voy a tratar como un estado paria, y luego tuvo que acudir directamente a Riad a darle no la mano, sino este puño al señor para tratar de lograr persuadir para que la OPEP no recorte su producción, y esto no funcionó, porque cada quien finalmente vela por sus propios intereses, dice el principio del derecho internacional. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional, Miguel? Y yo creo que aquí también se ha dicho un tema interesante, ¿no? Bueno, para eso está la Organización Mundial de Naciones Unidas, y se dice que también por eso la historia la escriben quienes ganan y quienes ganaron, los 5 países que se reservaron un derecho de veto. Hoy día puede darse alguna resolución sin que China y sobre todo Rusia la vete, por supuesto que no. Y por eso es que estamos estancados en este momento, que uno dice, ¿estamos o no estamos viviendo una crisis del multilateralismo? Por supuesto que sí. ¿Qué se puede dar? Yo creo que para que esto empiece a cambiar, concluyo diciendo que tiene que haber una valiente señal por parte del propio pueblo ruso.
Si es que solo la comunidad internacional sin una presión interna, lo veo personalmente muy difícil. Veo con profundo agrado y ojalá se llegue a dar un cambio en Irán, por ejemplo, con respecto al sitio de las mujeres dentro de una sociedad. Pero vuelvo a insistir, si es que este cambio, que ahora viene una presión interna, si no viene también acompañado de una comunidad internacional, es difícil que estos cambios se lleguen a dar. Entonces son cambios, son propuestas muy difíciles que concluyo con lo que hemos dicho a lo largo de este muy interesante diálogo, que se tienen que dar en una mesa de negociación. Las condiciones se tienen que prestar. Las condiciones existen en este momento, lo veo muy difícil. Muy difícil cuando todos los socios de la OTAN, de la Europa Occidental, han dado este respaldo incondicional a Ucrania, por lo menos en el corto plazo, porque estamos viendo que la presión empieza también a calar en los pueblos europeos. Pero si es que esto no viene también de una presión interna en el Kremlin, que en este momento lo veo muy poco viable por cómo tiene cogido la sartén por el mango el señor Putin, lo propio que acaba de hacer Xi Jinping las semanas pasadas en este último congreso del Partido Comunista, es muy difícil. Mientras todavía Putin tenga estos oxígenos que pueda seguir vendiendo con un descuento muy grande, pero sigo vendiendo a India, sigo vendiendo al Brasil, vamos a ver qué pasa el domingo, sigo vendiendo a países que quieren entender de esta coyuntura, pues creo, y concluyo, Miguel, diciendo que estamos, creo, todos de acuerdo en el panel, que todavía vamos a tener un conflicto para muy larga data. Precisamente Brasil, y quiero plantearles a nuestros tres invitados los desafíos este domingo a las urnas. Brasil, en una definición muy apretada, el presidente Bolsonaro va a la reelección y el presidente Lula, que ha sido el favorito en las encuestas, aunque hoy casi resulta impredecible. Leíamos ayer algunas predicciones, es impredecible, más aún cuando en la primera vuelta no se esperaba Lula que haya sido tan apretado el resultado. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ve las elecciones y la definición en Brasil? Miguel, me niego categóricamente a que me vuelva a pedir que mire la bolita de cristal. Imposible decir, se ha cerrado la brecha que había más o menos grande. Imposible decir, Miguel. Más bien, invítenos a conversar sobre la consecuencia posterior. Ahí sí me pronunciaré. Bueno, imposible predecir, Miguel. Bueno, ¿qué piensa el embajador Marcelo Fernández, dadas las opciones y evidentemente la dificultad de predecir en un hecho que evidentemente se va a resolver en las urnas este domingo en Brasil? Bueno, en primer lugar, que quisiera mencionar algo que ocurrió en la primera vuelta, que las predicciones y las encuestas fallaron. Las encuestas y predicciones le daban a Lula una mayoría holgada sobre el 50% que pasaría en la primera vuelta. Eso no se dio. Es decir, que hay una tremenda división en el Brasil en este momento. El país está partido en dos, básicamente. Saber quién va a sobrepasar ese 50%, aunque sea con un voto, como se ha dicho, es muy difícil de predecir, ¿no? Lo que puedo simplemente mencionar es, ojalá las elecciones sean, en primer lugar, pacíficas, democráticas, que no se den casos de fraude que se ha anunciado de un lado o del otro lado, de que podría haber fraude, sino que la expresión de la voluntad popular del pueblo brasileño sea la que se respete. Y después, posteriormente, a pesar de que está muy claro que el que gane va a ganar con un margen tan estrecho que le va a ser un poco difícil gobernar, sobre todo porque hay que ver qué es lo que pasa en el parlamento brasileño, que también la situación es muy complicada para el nuevo gobernante que asuma la presidencia del Brasil. Entonces pensemos que ojalá vengan tiempos mejores para el Brasil, ojalá el país salga robustecido en un respeto a la democracia, es decir, en un respeto a la voluntad popular, sea cual fuere, porque en este momento está muy claro que es muy difícil predecir, no es difícil, es imposible saber qué es lo que va a ocurrir, particularmente las elecciones son, si no me equivoco, mañana, entonces, es decir, pasado mañana, domingo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en Brasil? En Brasil ha presenciado una lucha muy intensa entre los dos candidatos.
una lucha que en determinado momento, lamentablemente, no ha sido lucha de ideas, no ha sido lucha de planes para el futuro, de acción para el futuro, sino más bien una lucha de mutuas acusaciones y mutuos insultos del uno al otro. Vamos a ver quién gana. Doctor Esteban Santos, ¿cómo llegamos a este finish en Brasil, la definición, en una apretada disputa por la presidencia entre el presidente Bolsonaro y el candidato, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? Pues, Miguel, a mí me llama mucho la atención como un país del tamaño de un continente, 212 millones de personas, y lo mejor que se pudo sacar de esa clase política que hoy día los brasileños tengan que elegir entre dos candidatos tan extrapolados y tan diferentes, y sobre todo, en mi criterio muy humilde y personal, tan malos candidatos. Que esas sean las dos opciones que tengan los brasileños a escoger entre este domingo es algo que debería llamar la atención de cara a la clase política brasileña. ¿Qué puede pasar? ¿Quién puede ganar? Estoy de acuerdo que nadie tiene esta bolita de cristal. Sí creo que hubo un voto protesta, un voto oculto a favor de Bolsonaro, y por eso es que unánimemente todas las encuestadoras fracasaron. Tengo un miedo real a que el señor Bolsonaro, en el caso de que él no llegara a ganar, al más puro estilo del señor Trump, no quiera reconocer los resultados como él ya lo vaticinó, y que tiene un grupo de seguidores muy fuertes y férreos que están dispuestos a creerle, haga o diga lo que el señor así ordene. Entonces ese sería mi primer miedo. El segundo miedo, que creo que le va a ser más difícil a Lula gobernar, porque finalmente el Senado va a ser mayoritariamente conservador. Recuerden ustedes que el señor Lula estuvo preso por este escándalo, el más grande de corrupción que se ha dado en la historia reciente de toda la región, el de Lava Jato, con Odebrecht. Y el juez Moro, este mítico juez que fue el que logró poner tras las rejas a Lula, después esta condena fue anulada por vicios de procedimiento, y bueno, pues hoy Lula es uno de los principales contendores para llegar a la presidencia. El juez Moro ya va a ser legislador también. Entonces creo que a Lula le va a costar mucho más el lograr generar espacios de gobernabilidad si es que llegara a ser él. Y por último, creo que la humanidad también tiene aquí que estar muy atento a cuál va a ser este desenlace, porque no nos olvidemos que el pulmón del mundo se encuentra en la Amazonía brasilera, y las políticas que en esta primera medida han tenido por parte del señor Bolsonaro han sido muy agresivas hacia la tala, hacia la explotación como tal de la Amazonía. Se ha dicho que se va a dar una regresión total si es que llegara Lula, pero todo esto son justamente presunciones. El hecho cierto es que estoy de acuerdo que estamos hablando de un país completamente dividido, un país que cada vez se extrapola aún más, pero creo que la suerte puede estar echada. Si es que gana Lula, volvemos a tener toda una región, con excepción al Paraguay, al Uruguay y al Ecuador, en donde todos los gobiernos pasaron otra vez a ocupar sillones de izquierda y extrema izquierda. Si es que gana Bolsonaro, yo creo que hay muchos países de la región que ya se ganaron un conflicto, un impasse diplomático de a gratis, porque a mí me llamaba mucho la atención profundamente, Miguel, cómo políticos, presidentes tan poco estadistas. Vi el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Bolivia, toda esta izquierda socialista que ya salió a felicitar a Lula. Pero, señores, lo único que pasó fue una votación en primera vuelta y hay un balotaje. ¿Qué pasa si llega a ganar Bolsonaro? Yo acabo de ganarme un impasse, insisto, en política exterior gratuito. Los estados tienen intereses y los señores, estos mandatarios, están dando directamente una participación, un voto, y han dicho quién quieren que gane. Entonces, esto va a también tensar aún más la cuerda de lo que pueda pasar en la estabilidad de la región, y estamos hablando, pues, uno de los actores, si no el primordial, por su tamaño en la economía y la participación global que pueda tener. Así es que los mejores deseos para los brasileños, que sea una fiesta pacífica, democrática, y que ojalá sea quien gane, respete el resultado, y que esta se pueda dar, si es que es una transición pacífica de cara a lo que todo el mundo quiere: paz, estabilidad y ojalá crecimiento en este país. Una pregunta final: si bien no se puede hacer definiciones de este momento, advertir quién gana, sí quisiera rápidamente que hagamos un escenario si gana Bolsonaro y un escenario si gana Lula. Doctor Jorge Salles, por favor.
Miguel, si gana Lula, coincido mucho con el análisis del doctor Santos, la gobernabilidad va a ser complicada. Yo, en cierto modo, hasta pido disculpas por el hecho de que hasta puede sonar disco rayado, pero sigo insistiendo en que nos fascinamos con el circo político y no vemos más abajo y más en el fondo. Lamentablemente, esta confrontación extrema que estamos viendo en Brasil entre posturas ideológicas y políticas muy, muy discordes, evita que se busque justamente donde comenzamos la conversación. ¿Por qué debemos rememorar los 60 años de la crisis de los misiles? Porque fue un momento en que la humanidad, dirigentes importantísimos de la humanidad, negociaron la solución, actuaron racionalmente, no esperaron a ese último instante que señalaba el embajador Fernández de Córdoba muy acertadamente para finalmente empezar a tratar de razonar. Y Esteban, si me permites, cuando tú dices cómo puede haber llegado a Brasil a ese extremo de tener tan malos candidatos, es precisamente porque no atendemos los cambios que debemos atender. La tragedia, gane cualquiera de los dos, pero más complicado si gana Lula, es que vamos a seguir en la superficie política de las cosas y Brasil creo que va a seguir no enfocando algunas de sus profundas realidades. Es uno de los dos países del mundo con la mayor inequidad económica. Esa es una realidad espantosa. El índice Gini de Brasil es históricamente el más alto del mundo. El índice de disparidad entre los más ricos y los más pobres. Y esas realidades solamente van a cambiar yendo más a fondo que solamente lo político. El hecho de que nos entretiene el circo político lamentablemente significa que no nos dedicamos a ir más a fondo a resolver lo que realmente tiene que resolverse. Perdón, Miguelito, que aprovecho el púlpito que usted me da para seguir insistiendo en esa inquietud mía. Bien, doctor Marcelo Fernández, los escenarios, rápidamente, si gana Bolsonaro o si gana Lula. Bueno, yo coincido con lo que se acaba de decir. Si gana Lula le va a ser más difícil gobernar. Y aquí hay que resaltar algo que no se ha dicho, que es importante. Lula fue puesto en libertad por fallas en el procedimiento. No se llegó a establecer si era culpable o inocente. Para muchos de los brasileños es culpable, para otros es inocente. Pero quien debía decidir esto era un tribunal de justicia que no llegó a este punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si trasladamos al accionar político dentro del Parlamento y dentro del Senado, hay un personaje que va obviamente a hacerle la vida difícil a Lula en el caso de ganar, que es el ex juez, porque ahora es juez y es senador, actualmente Moro. Él obviamente va a querer imponer sus razonamientos jurídicos cuando lo encarceló a Lula y la libertad se produce no por el problema de fondo, sino por problemas de trámites. Esto es un tema que yo creo que va a resaltar en lo fundamental. Por otra parte, también es cierto, y coincido plenamente, que ninguno de los dos ha planteado la solución del problema máximo que tiene Brasil, que es la pobreza. La mayor parte del pueblo brasileño está debajo de los índices de pobreza, es decir, que viven muy al día y algunos menos que al día para poder subsistir. Y siendo un país tan rico, siendo el país más grande de Latinoamérica, siendo el país más poblado de Latinoamérica, que tiene 214 millones de habitantes, tiene una parte de la población que está en los límites de pobreza, y si no está por debajo de los límites de pobreza. Ese es uno de los fundamentos fundamentales que tiene que encontrarse una solución, sea cual sea el que gane, que no se queden en la superficie tratando de solucionar cosas muy superficiales, sino que vayan al problema de fondo, que es el problema real de cada brasilero, de los que están en los límites de la pobreza, es decir, que van a comer día a día.
cómo van a vestirse y qué medicinas van a tener. Son los problemas básicos que tienen que ser solucionados. Y que yo creo que campañas de ninguna de las dos partes se ha tocado este punto, dando una proyección a soluciones que sean prácticas y viables. Doctor Esteban Santos, los escenarios con Bolsonaro o con Lula, por favor. Yo creo que hay un Brasil reminiscente, como bien se ha dicho, unos que ven a Lula como el redentor, que recordemos que cuando él fue presidente, hay que reconocerlo, casi 40 millones de personas salieron de la extrema pobreza y se dieron políticas sociales que ayudaron a muchos brasileros a subir un poco en el escalafón social. Hay muchos que le ven simplemente como el corrupto que logró zafarse de la justicia por temas justamente de procedimiento. Lo que pasó fue una anulación justamente de su condena y quedamos un poco en ese limbo jurídico latinoamericano que ya nos tiene muy acostumbrados nuestros gobiernos, en donde las instituciones no lograron estar a la altura de las circunstancias en un caso tan complicado como este. Bolsonaro no ha querido, por ejemplo, reconocer la agresión rusa de Putin a Ucrania porque Brasil es uno de los principales importadores de químicos que vienen por parte del Kremlin. Entonces, una razón absolutamente de política interna. Lula ha tenido otra postura inicialmente ante este respecto y sobre todo en el tema de la Amazonía, el pulmón de la humanidad, como decía. Lula lo que anunció es este cambio radical, pero sobre todo el volver a tener esta inversión, esta campaña de inversión social masiva, que para algunos no hay de dónde financiarla. Volvemos otra vez a este clientelismo, a tratar de solucionar los problemas de ahora con más deuda y el miedo de siempre, que la corrupción vuelva a estar en las altas esferas del poder. Creo que es un tema real. El Brasil tiene que reflexionar mucho. Creo que hoy en día las Fuerzas Armadas también, una vez más a 2022, con pena decirlo, van a tener un rol protagónico y no debería ser así en una democracia, pero en Latinoamérica todavía el rol y el dedo que no den a torcer las Fuerzas Armadas serán determinantes. Espero que sea una fiesta democrática, espero que los brasileros puedan tomar las riendas de su propio destino y que ojalá de cara a las próximas elecciones podamos estar hablando de nuevos candidatos que no tengan pues todos estos cuestionamientos como estos dos señores. Bien, les comprometo a hablar sobre los resultados una vez que se dé en Brasil y confiamos días mejores para ese país. Muchas gracias al doctor Jorge Salles, al doctor Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Buenos días. Que estén muy bien. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Antes solo quiero recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por ExaFM, Democracia M y Democracia TV. El tema de lo que estamos viviendo en el Ecuador, estas angustias por la inseguridad, cómo afrontar con firmeza los altos niveles de violencia que se vive en medio de la preocupación y angustia ciudadana, el caso de Esmeraldas. Y también esta propuesta del porte de armas en el Ecuador. Invitados el doctor Hugo Acero, académico colombiano y experto en seguridad, el arquitecto Fernando Carrión, catedrático, investigador y experto en seguridad, y el general en servicio pasivo Luis Altamirano, excomandante del Ejército, académico, investigador y experto en seguridad. Ya viene en ExaFM el show de la papaya. Muy buen día a todos, feliz viernes, felicidades este fin de semana, muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.